El protagonista observaba a lo lejos y pensaba que allí había pescadores, sorprendiendo cómo podían aclimatarse a esas temperaturas tan extremadamente frías. Mientras tanto, la nueva novia del tío murmuraba que había perros, y a lo lejos se vislumbraba la escena: los pescadores con sus lobos y trineos. Sang-ji no esperaba encontrar a alguien tan adaptado al frío extremo en las afueras, y estaba completamente seguro de que ese grupo había venido por las motos de nieve. Le dijo a la novia del tío que se sentara bien, pero justo en ese momento, uno de los pescadores le gritó que se quedara quieto. De repente, un arma rozó su costado, lo que lo obligó a girar bruscamente. La maniobra fue tan abrupta que la novia del tío cayó de la moto y Sang-ji tuvo que detenerse. Uno de los pescadores le ordenó que dejara la moto y a la mujer y que se fuera. Los perros empezaron a ladrar, pero Sang-ji, manteniendo la calma, les pidió que les dieran una mano, que no quería problemas y que no vinieran buscando la muerte. Sacó su arma y les advirtió que se apartaran. Uno de los pescadores le preguntó de dónde había sacado la moto y la pistola. Sang-ji respondió con ironía que era una herencia de sus ancestros. Los pescadores se miraron entre sí. Para ellos las motos de nieve eran mucho mejores que los trineos y estaban bien mantenidas. Entonces otro pescador le advirtió que ese era territorio de la aldea Shudong y que podía cruzar, pero debía pagar un peaje, dejar atrás la moto o a la mujer. Sang-ji bajó ligeramente el arma y respondió fríamente que no veía que no tenía un arma en la mano. Pero el pescador insistió diciéndole que no engañara a nadie. Eran 4 hombres y 8 perros contra él, y le preguntó cuántas balas tenía en su pistola. Le repitió que dejara la moto y la mujer si quería sobrevivir. De lo contrario, podía intentarlo. Sang-ji pensó que si la situación se alargaba, los refuerzos llegarían pronto, y aunque pudiera escapar, los perros lo destrozarían. Sin embargo, se dio cuenta de que lo estaban obligando a actuar, así que comenzó a disparar. Sacó otra arma y disparó una doble ráfaga. Los pescadores se asustaron, se echaron a correr, pero uno cayó alcanzado por un disparo en la cabeza. Los perros se alborotaron y se lanzaron hacia Sang-ji. Era el momento. Él activó su poder espacial y alzó la mano. Los perros quedaron congelados al instante. Detrás de él, la novia del tío permanecía espantada. Poco después, la novia del tío se subió de nuevo a la moto, y Sang-ji hizo lo mismo. Arrancaron y se alejaron. Sang-ji pensó que habían estado muy cerca. Aquellos perros murieron por falta de oxígeno al ser introducidos en el espacio dimensional, usados solo como sujetos de prueba, para observar la diferencia en el flujo del tiempo entre ese espacio y el mundo exterior. Quedaban 2 pescadores vivos. Uno de ellos recordó que ya había advertido que nunca se debía actuar apresuradamente con desconocidos. Ahora estaban en un gran problema. Mientras miraban a sus compañeros muertos, se preguntaban dónde estaban los perros. Algo les parecía extraño. Los perros del pueblo nunca correrían así. Uno de ellos comentó que aquel hombre con la moto de nieve y la pistola definitivamente no era alguien común. Había matado gente de la aldea Shudong y estaban seguros de que ese asunto no terminaría ahí. Pensaban que aquel hombre quizás tenía habilidades extraordinarias, similares a las de Chun-Lei. Decidieron regresar y consultar con el jefe del pueblo para saber qué hacer. La escena cambió y ahora mostraba un castillo imponente, frío y silencioso. En una habitación, un mueble exhibía varias figuras de anime cuidadosamente colocadas. Allí un joven abrazaba una almohada con el diseño de un personaje, murmurando con cariño que ella era su mujer. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando varias personas entraron y empezaron a regañarlo diciéndole que era una persona mayor y que les daba vergüenza su comportamiento. El joven se refugió en su cama y respondió que era su hobby y que a ellos no les importaba. Otro chico con tono molesto le recordó que tenía que presentarle a alguien, porque en el pueblo había muchas chicas guapas para escoger. El joven cuestionaba el sentido de buscar una mujer tridimensional y mayor, pero otro interrumpió para decir que el tercer abuelo quería hablar con él. Con resignación, el joven se levantó y fue a hablar con el anciano. Este le contó que ese día habían salido a pescar y que 4 jóvenes de su aldea habían muerto. Chun-Lei escuchaba atentamente, incrédulo, preguntándose cómo podía haber más muertes si ya se suponía que los pueblos vecinos estaban controlados. Se sentaron a la mesa para discutir el asunto. La conclusión era clara.
Esta vez no fue alguien de los otros pueblos, sino alguien del otro lado del río. Aquel hombre era tan poderoso que ni 4 hombres y 8 perros pudieron detenerlo, y él los eliminó con apenas unos movimientos. Temían que esta amenaza pusiera en peligro la seguridad de la aldea en el futuro. Le mencionaron a Chun-Li que el hombre probablemente poseía poderes inusuales, similares a los de él. Chun-Li meditaba sobre ello. Aunque él era el único elegido, sabía que quienes reciben un gran poder suelen tener enemigos predestinados para volverse más fuertes. Otro hombre recordó que toda la familia de la aldea Shudong era parte del mismo clan, y que si alguno de sus miembros era amenazado, debían contraatacar sin importar las consecuencias, pagándolo con sangre. Sin embargo, reconocían que aquel adversario era demasiado poderoso para ellos, por eso confiaban en Chun-Li. Lo halagaron, diciéndole que él era el elegido, y que la familia Shu dependía de él para protección. Le pidieron que no los defraudara. Chun-Li asintió con determinación, asegurándoles que él se encargaría de ese asunto. El protagonista Zhang-Ji ya había llegado a su destino. Con voz firme, le indicó a Zhou Hai-mei que se bajara de la moto y que el hombre al que debía ver estaba esperando arriba. Ella asintió, mientras en su mente reflexionaba que eso era la vida en estos tiempos tan difíciles. Pocas opciones, muchas adaptaciones. Al entrar, fueron recibidos por la doctora Kerr, que los saludó con una sonrisa cálida y felicitaciones por su éxito reciente. Con tono maternal, le ofreció algo para beber o comer, pero Zhang-Ji hizo un gesto para que la novia del tío tomara asiento y esperara un momento. La doctora, con un sarcasmo disimulado, bromeó sobre la preferencia de Zhang-Ji por las mujeres maduras. Él respondió con naturalidad, que no fuera ridícula, pues Zhou Hai-mei estaba ahí para cuidar al tío Yu. La conversación se tornó seria cuando Zhang-Ji preguntó por la salud del tío. Kerr explicó que su cuerpo estaba casi completamente recuperado, algo que normalmente tomaría meses. Mencionó que le había administrado discretamente un relajante muscular, pero que no lograba limitar del todo su fuerza. Zhang-Ji, con una mezcla de aprobación y preocupación, dedujo que el tío había desarrollado un fortalecimiento corporal ligado a su capacidad psíquica. Kerr confirmó que la condición mental del tío estaba estable, sin alteraciones aparentes. Zhang-Ji recordó que había leído en foros subterráneos que algunas personas que despiertan habilidades mentales pueden mutar, volviéndose impredecibles y peligrosos. Con un leve suspiro de alivio, Zhang-Ji asintió. Era bueno haberlo confirmado ahora. En la siguiente escena, Zhang-Ji y el Dio Yu estaban en la sala principal. El contraste entre el calor del interior y la nieve golpeando las ventanas marcaba la atmósfera. El Dio bromeaba sobre cómo los ricos saben invertir su dinero, confesando que antes pensaba que eran unos tontos despilfarradores. Zhang-Ji le explicó que la cantidad de poder y capital aumentan las probabilidades de sobrevivir en tiempos difíciles, y no era extraño que muchos ricos hayan comprado refugios. El tío, con gratitud sincera, reconoció que su amistad con Zhang-Ji era su mayor suerte, y agradeció estar vivo gracias a él. Zhang-Ji le preguntó si había notado algún cambio en su cuerpo últimamente. El tío descubrió su abdomen, mostrando que una herida de bala enorme casi había desaparecido. Además dijo sentir una fuerza inusual, apretando el puño y haciendo vibrar el aire por un instante. «Me siento como un monstruo», admitió, sin saber si reír o preocuparse. Zhang-Ji le aseguró que solo había despertado una fuerza poderosa y le reveló su propio secreto. Él también había despertado habilidades especiales. Con un gesto, abrió brevemente un espacio distorsionado para demostrar su poder dimensional. El tío quedó inmóvil, sorprendido, confesando que siempre había sentido que Zhang-Ji ocultaba algo. Intentó levantarse, pero se cayó, y Zhang-Ji lo calmó, diciéndole que debía acostumbrarse a su nuevo estado. Mientras el tío aceptaba la situación, Zhang-Ji pensó que cuanto más fuerte fuera su amigo, mejor sería para proteger a aquellos que habían despertado. Más tarde estaba con la doctora Kerr y Zhou Hai-mei, la novia del tío. Desde la distancia, Zhang-Ji le preguntó al tío Yu si quería una esposa, y que si se lo pedía, se la conseguiría. El tío, entre risas y nervios, respondió con entusiasmo, pidiendo que le mostraran a la candidata. Poco después, los 4 estaban reunidos. El tío Yu, sorprendido, cuestionó si Zhou Hai-mei podía ser su esposa. Ella lo saludó con respeto y le preguntó si él era el señor Yu. Zhang-Ji, con una sonrisa de intermediario, les explicó que apenas se habían conocido, pero que pronto vivirían juntos, cuidándose mutuamente y apoyándose para resolver cualquier problema. En situaciones urgentes no habría tiempo para cortesías. Mientras Zhang-Ji se alejaba, el tío se quedó rumborizado y pensativo. Zhang-Ji les dijo que esa casa sería el hogar de recién casados de Zhou Hai-mei y el tío Yu, un lugar donde podían vivir tranquilos sin preocupaciones. Él y la doctora Kerr se mudarían a otro sitio para no interrumpir su vida.
Afuera, el aire cálido ya tenía ese sabor a escarcha, mientras la nieve cubría lentamente los techos y escaleras. Sanji les dijo que si no podían salir por su cuenta a buscar comida, les dejaría una moto para que pudieran venir cuando quisieran. Sin embargo, el tío se mostró inquieto y dijo que no podía aceptar más regalos, preocupado por lo que haría Sanji sin su mopo. El protagonista respondió con calma que para él cualquier cosa estaba bien. La frase sorprendió a todos, quienes se quedaron en silencio preguntándose qué significaba realmente ese de cualquier cosa. Ya dentro del carro, Sanji conducía mientras Ker miraba por la ventana y le preguntaba si le parecía hermoso su nuevo hogar. Él asintió, describiéndolo como muy grande y mucho más cómodo que el lugar donde vivían antes. Ker suspiró y comentó que no le extrañaba la generosidad de Sanji, sabiendo el esfuerzo que le había costado regalar esa casa. Él aclaró que no era un regalo, sino un préstamo. Un lugar donde podrían quedarse temporalmente y que si alguna vez lo necesitaban, lo recuperarían. Entonces Sanji le mencionó que había una persona más en la casa y quería que lo supiera antes de llegar. Ker preguntó con curiosidad si era una mujer, a lo que él respondió afirmativamente. La doctora frunció el ceño y expresó su molestia, haciendo un puchero al saber que esa persona se había quedado ahí a propósito. Chang-yi le aseguró que no debía preocuparse, que solo buscaba a alguien que le ayudara a compartir la carga porque no quería que ella tuviera que manejar todo sola. Kir, algo dubitativa, preguntó si de verdad era así, y Chang-yi le aseguró que sí. Ella había sido la primera en subirse a ese barco con él y era insustituible en su corazón. Ella se recostó en su hombro y susurró que ya sabía que él la quería. Chang-yi pensó para sí mismo que era bueno que lo entendiera, pues ambas partes habían acordado esa situación. No necesitaba una mujer desobediente a su lado. Mientras el coche avanzaba bajo la nevada, Kir frunció el ceño y comentó que la nieve se sentía más pesada que cuando empezó la tormenta. Chang-yi observó por el parabrisas y de repente vio una ráfaga de hielo que venía directa hacia ellos. «Esto no es una nieve normal», exclamó con urgencia. El aire comenzó a estremecerse y una conmoción sacudió el carro. El hielo crujía como si algo vivo se moviera debajo de él. Kir, con el rostro pálido, preguntó por qué nieva así de fuerte. Chang-yi, tenso, respondió que «Temo que no es simplemente una tormenta. Esto es un ataque». Activó su poder espacial. «Sujétate fuerte», ordenó. A lo lejos, entre la ventisca, apareció un tornado de hielo que parecía una sombra celeste girando con furia. Chang-yi pensó con calma. Esto no es un desastre natural, es un ataque psíquico. Mi habilidad es defensa absoluta. Mientras no me equivoque, nadie podrá matarme. La precisión del ataque confirmaba que lo habían localizado. Su enemigo debía estar cerca. Primero debía calcular cuántos ataques más podría soportar antes de decidir si huir o contraatacar. El protagonista activó su poder espacial mientras conducía el coche, enfrentando el feroz ataque de hielo que se abalanzaba contra él. Justo cuando el ataque estaba a punto de golpear, desapareció súbitamente. Chun-Lei, que observaba desde la distancia, se tocó la frente incómodo. Sabía que aquel movimiento había sido extremadamente costoso, un sacrificio evidente de energía. Mientras maldecía en voz baja, otras personas se acercaron a él y le preguntaron si estaba bien. Chun-Lei respondió firmemente que sí, aunque reconoció que aquel enemigo era difícil de manejar. Sin duda también poseía habilidades especiales. Lo desconcertante era que no lograba discernir cuál era su poder exacto, aunque la batalla continuaría. Mientras tanto, el protagonista, desde el coche, notaba cómo el ataque del adversario se había detenido abruptamente. Eso indicaba que el enemigo estaba agotado, quizá demasiado para continuar. Con determinación sacó un arma y se colocó unas gafas especiales, concentrándose para localizar a su atacante. Finalmente los divisó a lo lejos y, sin dudarlo, bajó del vehículo preparándose para disparar. Sus tiros comenzaron a llover. Uno de sus enemigos cayó herido, gritando de dolor. Sin embargo, advertía a los demás que portaba un rifle de asalto, instándolos a alejarse. Chun-Lei no podía creer cómo el protagonista podía acertar desde semejante distancia bajo la tormenta de nieve. Pero el protagonista no perdió tiempo, disparó de nuevo y sintió que aún estaba demasiado lejos. Con un gesto decidido, abrió la palma de su mano y activó su poder espacial devolviendo el ataque de hielo hacia el enemigo, convirtiendo el mismo en su arma. Chun-Lei, desconcertado, pensó que quizá esa era la habilidad especial del protagonista, aunque no entendía por qué se estaba arriesgando a usarla tan intensamente. Observó cómo el ataque impactaba y explotaba a lo lejos,
mientras el protagonista reflexionaba que esta vez dejaría ir al enemigo. Esa había sido una contramedida segura, no perseguir al adversario y respetar que el territorio al otro lado era de sus aldeanos. Además, la doctora seguía en el coche y no podía arriesgarse a ir demasiado lejos. Con una voz desafiante lanzó un reto: que tengan agallas que vengan detrás de mí, pero la próxima vez será en mi territorio. El protagonista decidió que era momento de entrenar más sus habilidades. El futuro se perfilaba como el dominio de los poseedores de poderes especiales, y él debía estar listo. La doctora, aún con el pulso agitado, confesó que había estado realmente aterrada y que agradecía la intervención del protagonista. Le preguntó si había acabado con aquel enemigo, pero él explicó que la distancia y la oscuridad de la noche no eran condiciones favorables para una persecución. Estaba seguro de que su adversario, igualmente asustado, no volvería a provocar problemas pronto. La doctora, con tono grave, advirtió que aquel enemigo seguramente buscaría venganza. Por lo que mostró parecía un psíquico con control del hielo y la nieve a distancia, capaz de provocar tormentas que podrían enterrar el refugio. Sin embargo, el protagonista le aseguró que su nuevo hogar era lo suficientemente seguro para resistir tales embates. Aunque sepultados por la nieve, sus vidas no se verían afectadas. Con su habilidad defensiva absoluta, no temía esos ataques. A lo lejos, los pescadores comenzaban a retirarse, desconcertados y preocupados. La escena cambió abruptamente a una habitación cálida, donde una joven la yacía en la cama, sumida en pensamientos. Se sentía atrapada, como un canario enjaulado, incapaz de adaptarse a estos días difíciles. La puerta se abrió y Chang-Yi apareció invitándola a conocer a alguien. Al escuchar a amiga, la joven frunció el ceño, pero el protagonista con frialdad le indicó que debía llamarle mayor, según el orden de llegada. Ella preguntó si era su novia, a lo que el protagonista respondió con indiferencia: algo así, vístete y ven. En su mente la joven se describía como una estrella en China, una flor de primera categoría, que se vería confrontada con otra mujer, aunque ella sabía que el encanto de una mujer podía ser un arma poderosa. La batalla apenas comenzaba y una carcajada escapa del protagonista, anticipando la rivalidad secreta que se avecinaba. Vestida y lista, la joven saludó a la doctora. Ambas quedaron confundidas al verse y preguntaron cómo era posible que se conocieran. Ella se colocó a la espalda del protagonista y este, con una sonrisa, preguntó si acaso tenían algún lazo previo. La doctora confirmó que era su prima. Observando la tensión entre ellas, el protagonista comentó que la relación parecía complicada. La doctora aclaró que ella era un poco conflictiva y la joven le suplicó a que no revelara ciertos secretos. El protagonista, curioso, preguntó qué pasaba entre ellos. Se enrojeció y explicó que su madre era tía de la doctora y que ambas familias de Chou y Yang eran conocidas por su linaje intelectual, con logros destacados en medicina. La doctora reprochó a la joven por su involucramiento en la industria del entretenimiento, lo que había traído vergüenza y burlas a la familia. La joven defendió su pasión por la actuación, pero la doctora le recordó que la fama basada solo en la apariencia física no era motivo de orgullo. El protagonista, incapaz de argumentar contra esa lógica, pensó para sí mismo que la doctora tenía razón, aunque le pidió que no volviera a mencionar ese pasado. En su visión del futuro, no habría distinciones, estatus ni clases sociales, solo vecinos unidos por tiempos difíciles. Las dos mujeres continuaron mirándose con la atención de dos gatas peleoneras, pero al menos se unieron en la misión común de cuidar las tierras y jardines botánicos. Ambas afirmaron al unísono que lo entendían, y el protagonista les indicó que las habitaciones en el primer piso estaban listas para que se instalaran. La doctora se encargó de ordenar todo, y la joven agradeció al protagonista por guardar sus secretos. Él aceptó la responsabilidad, pensando que mantener esas relaciones ocultas en un refugio tan grande, con solo 3 personas, no sería fácil. Mientras la joven prometía preparar la comida, el protagonista se preguntaba si sabría cocinar. Ella aseguró que sí, y que la cocina le ayudaba a aliviar el estrés. Pero al inspeccionar la cena se dio cuenta de que no había comida en la despensa. Extrañada, no podía entender por qué no había nada para comer. De repente, el protagonista se acercó sigilosamente y susurró al oído de la joven. Ella, sonrojada, le pidió que no pusiera esa cara o la doctora se enteraría. Él se rió y le dijo que solo bromeaba, que volviera a cocinar. Mientras tanto, sacó de su dimensión espacial una gran cantidad de ingredientes frescos y exquisitos: pollo, pato, lubina, cerdo, abulón, pepino de mar, belleira. El protagonista le explicó que así comerían en casa a partir de ahora. Ella, sorprendida, preguntó cómo había conseguido todo eso, y él le prometió que se lo explicaría después.
La joven llamó para que vinieran a la mesa, donde una gran variedad de platillos esperaba. El protagonista bromeó diciendo que probaran la habilidad de una verdadera estrella culinaria. La joven y la doctora intercambiaron miradas confundidas y sonrojadas, recordando con ternura el proceso de preparar la comida. El protagonista les recordó que la competencia entre ellas era la mejor manera de motivarlas. La doctora preguntó a quién consideraba mejor, pero el protagonista, acariciando su cabeza, la consoló diciéndole que para él ella era insustituible. La doctora respondió con un guiño y una sonrisa, mientras el protagonista pensaba que el amor era solo una enfermedad que hacía perder la razón. Pasó un día más. El protagonista entrenaba en su campo de tiro cuando recibió una llamada móvil. Extrañado, dudó en contestar. Era extraño que alguien usara el teléfono para comunicarse, pero la insistencia lo obligó a responder. Al otro lado, una voz comenzó a recitar detalles íntimos de su vida, revelando información que solo un hacker experto podría tener. El protagonista supo al instante que estaba frente a un hacker de primera categoría. El interlocutor se presentó como Lu Fengda, presidente del grupo G1, uno de los líderes nacionales en seguridad informática, capaz de hackear cualquier sistema, incluso el de su refugio. Lu Fengda le exigió suministros a cambio de mantener el secreto sobre su ubicación y actividades. El protagonista, aunque incómodo, accedió a negociar, consciente de que la exposición de sus recursos y poderes podría causar un caos inimaginable en aquel mundo postapocalíptico. Con una mezcla de tensión y calma, el protagonista aceptó el trato, pero dejó claro que cualquier mala intención sería pagada con la muerte. Mientras bajaba las escaleras, la doctora lo esperaba, leyendo tranquila. El protagonista se detuvo un instante, respiró profundo y le confesó: nuestra posición ha sido descubierta. ¿Te gustó esta parte y quieres más historias como estas? Suscríbete al canal y activa la campanita. Así serás el primero en enterarte cuando publique el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto fue Doc Series. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por ser parte de esta nueva aventura.